La electrodinámica estudia las cargas en movimiento. Antes habíamos visto la electrostática que estudiaba las cargas que estaban en reposo. Estas cargas en movimiento son lo que producen la corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica son cargas que se mueven. ¿Quiénes son las cargas que se mueven? Los electrones. Estos electrones son las únicas partículas del átomo capaz de moverse. Entonces son ellos los que originan esta corriente eléctrica. Para que haya corriente eléctrica tiene que haber una zona especial por la que puedan circular. Porque no todos los materiales conducen la corriente. Habíamos visto, por ejemplo, entre ellos los metales, que son los buenos conductores. Entonces esta zona por donde circulan la corriente eléctrica o los electrones se le llama circuito eléctrico. Un circuito eléctrico básico tiene que estar formado por un generador, que es la pila, la batería o la corriente eléctrica de la red domiciliaria, que es la que provee de energía al circuito. Uno o varios receptores. El básico tendría mínimo uno, que sería el que recibe la corriente, la energía eléctrica y la transforma en otro tipo de energía, o calórica, por ejemplo en una estufa, en una pava eléctrica, o lumínica en las lámparas, o mecánica, por ejemplo, en un ventilador. Y también hay interruptores que son los que abren el circuito cortando ese pasaje de electrones o la corriente eléctrica que circula por el mismo. El sentido de la corriente eléctrica, desde el que se conoció la electricidad, se consideraba que era del positivo. En la pila tiene este pedacito que sobresale, del positivo al negativo, o sea que sería en este sentido. Pasó mucho tiempo hasta que se descubriera realmente la estructura del átomo y quiénes son los que son los responsables de esta corriente eléctrica, que son los electrones. Así que mucho tiempo después se supo que es al revés, es del negativo al positivo. Entonces hay dos sentidos de la corriente eléctrica: el convencional, que vamos a usar en todas las actividades y se sigue usando, y el real, que es del negativo al positivo. Vamos a tener en cuenta, después vamos a ver bien los circuitos y cómo los formamos, pero lo que vamos a tener en cuenta ahora es que toda corriente eléctrica tiene una intensidad eléctrica que tiene que ver con la cantidad de cargas que circulan por el circuito en una determinada unidad de tiempo. Por eso es que se saca dividiendo la carga y el tiempo. La carga se expresaba en coulomb, lo habíamos visto antes, y el tiempo en segundos. Cuando esto es coulomb y esto es segundo, la unidad de la intensidad es el ampere. El ampere es la A mayúscula porque es el nombre de un científico. La diferencia de potencial tiene que ver con la energía que aporta la pila, la batería o la corriente eléctrica de la red domiciliaria al circuito. Se expresa este triangulito que significa diferencia, y la B mayúscula que tiene que ver con el potencial. La unidad de la diferencia de potencial también es la B, también es mayúscula porque viene del apellido Volt, de un científico que trabajó en este tema, y en honor a él le asignaron, así como los otros, el nombre de la unidad. Otro tema que vamos a tener en cuenta es la resistencia, que se expresa con la letra R mayúscula y se obtiene de dividir la diferencia de potencial por la intensidad. Esto se llama la ley de Ohm, y la unidad de esta resistencia es el Ohm, se expresa Ohm, que es el nombre también del científico, y se identifica con la letra omega, que tiene esta forma. Entonces tenemos dos formulitas, la de la intensidad y la de la resistencia, pero podemos despejar acá la carga y el tiempo, y acá la diferencia de potencial y la I, la intensidad. ¿Cómo lo hacemos? Si este que está dividiendo pasa multiplicando, me queda que Q es igual a I por T. Si dejamos T y este que está multiplicando lo pasamos dividiendo, me queda que el tiempo se saca dividiendo la carga y la intensidad. Acá lo mismo, si este que está dividiendo pasa multiplicando, me queda que diferencia de potencial es la resistencia por la intensidad. Si dejamos la I, esta la pasamos para el otro término, como está multiplicando lo pasamos dividiendo, me queda, puedo saber cómo sacar la intensidad. Lo apliquemos esto a unos problemitas. Acá tengo esas formulitas y les puse
las unidades de cada uno para recordarlo. Mirando la fórmula, teniendo en cuenta las unidades, podemos resolver los problemas. Por ejemplo, dice acá, ¿cuál es la intensidad eléctrica que circula por un conductor? Me pregunta intensidad, la I. Por el que pasa 10 coulomb en 20 segundos. 20 segundos es el tiempo y coulomb por la unidad, aunque no me diga que es antes, coulomb es carga. Recordemos, si no, tenemos acá para observar. Entonces, carga. Tengo la carga y el tiempo, me pregunta la intensidad. Uso esta fórmula. Pongo la carga, el tiempo, divido y yo sé que esto me tiene que dar en amper, que es la unidad de la intensidad. ¿Cuánta carga circulará en 50 segundos? Estamos hablando del mismo problema, entonces ahora dice que en vez de 20, en 50 segundos, ¿cuánta carga circulará? Entonces, ahora, y me pide carga. ¿Cómo saco carga? Acá, la carga es la intensidad por el tiempo. Entonces, intensidad, que como es el mismo problema, es esta que saqué acá, por el tiempo, y al multiplicar eso, tengo 25, y la unidad es la unidad de la carga, por eso es importante tenerlos a mano. Vamos al segundo. Por un conductor circulan 50 coulomb, entonces carga. Si la intensidad eléctrica es de 4 amperes, o sea que esta es la intensidad, ¿por cuánto tiempo circulará la carga? Me pregunta tiempo. Está hablando de intensidad, de carga, entonces esta fórmula de acá y tengo que sacar el tiempo. Aparte no hay otro. Carga sobre intensidad, 50 sobre 4. Obtengo el resultado y como es tiempo, es en segundos. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál será la intensidad si la carga circulara 20 segundos? Me pregunta la intensidad si cambia el tiempo. Entonces la intensidad, acá, es esa la fórmula. Ponemos la carga y el tiempo. Y como es intensidad, tiene que salir amperes. Entonces es importante que yo lea el problema, sepa cuáles son los datos y ubique cuál de estas dos partes de la fórmula, digamos, voy a usar para identificar bien cuál utilizo y dónde lo coloco con las unidades correspondientes. El tercero, una cafetera está conectada a 220 volts, ya acá me está hablando de diferencia de potencial, entonces ya sé que esta parte de acá no. Y por eso circulan 2 amperes de intensidad. ¿Qué resistencia tiene? Me pregunta resistencia. Acá, diferencia de potencial y la intensidad. Tengo esos datos. 220, 2 amperes. Divido y me queda la unidad que es ohm. Acá. ¿Cuál es la intensidad si la resistencia cambia y es de 44 ohm? Entonces me pregunta intensidad. Está dentro de esto de la resistencia, entonces la intensidad, diferencia de potencial sobre R, 220, porque no había cambiado, es el mismo problema, pero lo que cambia ahora en la resistencia, resuelvo y como es I, tiene que ser en amperes. Y la última, ¿cuál es la carga que circula en 20 segundos? Me pregunta carga y acá no la tengo, pero sé que es esto, intensidad por el tiempo. La intensidad es la que saqué allá y el tiempo 20 segundos. Entonces es importante, teniendo las fórmulas y teniendo las unidades a mano, yo voy identificando en el problema qué datos tengo, qué me pregunta, busco y tengo muy bien en cuenta cuando voy a poner el resultado la unidad que corresponde.